A continuación vamos a analizar las rentas que se producen en relación de dependencia. Para ello es importante tener en cuenta lo establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, principalmente los artículos 5 y 6, en donde se define que los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. Además se indica que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma y denominación que tenga, siempre que sean de su libre disponibilidad. Como vemos, las rentas de quinta categoría se generan en el ámbito de las relaciones de trabajo, en donde es necesario que confluyan los elementos que hemos analizado en el caso del gerente general: prestación personal, retribución y subordinación. El artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral define la subordinación y señala que por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador. Y dentro de todas las facultades que le confiere esa subordinación están las de normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente al trabajador en caso de incumplimiento. Básicamente tenemos la facultad de dictar normas, emitir órdenes y sancionar el incumplimiento. Esas tres verificaciones son fundamentales para establecer la existencia de subordinación. Además, el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Si en el trabajo de auditoría verificamos que existen documentos que acrediten que el empleador ha dispuesto estos cambios, entonces podremos tener un elemento importante para establecer la naturaleza de rentas de quinta categoría de las retribuciones percibidas por ese trabajador. La subordinación es un vínculo jurídico que relaciona al empleador y trabajador, según el cual el primero tiene el poder de dirigir la actividad del segundo. Y esa dirección implica orientar la actividad, definir las responsabilidades, reglamentar, fiscalizar y sancionar los incumplimientos. Hay un principio muy importante que se debe aplicar cuando se es empleador, y es el de la razonabilidad. Las leyes laborales exigen que todas estas facultades que otorga la subordinación se den en un ámbito de razonabilidad. Y busca precisamente esa razonabilidad, evitar cualquier tipo de exceso que se podría dar por la mala aplicación de estas importantes facultades del empleador. Las rentas de quinta categoría alcanzan a la totalidad de ingresos que perciba el trabajador por el desempeño de su actividad. Las prestaciones de distinto tipo que reciban y que le supongan un beneficio, que le confieran un beneficio directo, que afecten en su favor la economía de la persona y que no constituyan una obligación laboral. Cuando estamos en el ámbito de los elementos necesarios para prestar un servicio, estamos en lo que se conoce como condiciones de trabajo. Esos abonos que efectúa no pueden calificar como remuneración, como pasaremos a ver más adelante. El informe de la SUNAT 67/2011 establece que para determinar el impuesto a la renta proveniente de las rentas del trabajo se debe considerar la totalidad de los ingresos percibidos por un ejercicio gravable por el trabajador, por los servicios personales que presta en relación de dependencia, sin importar la denominación que se dé a dichos ingresos. Dicho esto, vamos, como en el caso de las rentas de cuarta categoría,
a dar una revisión a las principales formalidades que se deben observar cuando existe una relación que genera rentas de quinta categoría. Comenzaremos con las retenciones. La ley señala que son agentes de retención las personas naturales o jurídicas que paguen o acrediten rentas consideradas de quinta categoría. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con las rentas de cuarta categoría, si el empleador es persona natural, estará obligado a efectuar retenciones. No sucede lo mismo, como habíamos comentado, con una persona que retribuye rentas de cuarta categoría, en cuyo caso, al no generar rentas de tercera, no está obligado a efectuar retenciones. Acá también el tratamiento varía dependiendo si el locador del servicio es domiciliado o no domiciliado en el país. Para los domiciliados, el artículo 40 del reglamento del impuesto a la renta establece que el empleador deberá retener mensualmente un importe equivalente a 1/12 del impuesto que se calcule le corresponderá tributar al trabajador sobre las remuneraciones grabadas que percibe en todo el año. Y para este efecto deberá seguirse el siguiente procedimiento. La remuneración mensual se multiplicará por el número de meses que falte para terminar el ejercicio, incluyendo el mes al que corresponda la retención, y se sumarán las gratificaciones ordinarias que correspondan al ejercicio y las remuneraciones ordinarias y demás conceptos que hubieran sido puestas a disposición del trabajador en los meses anteriores del mismo ejercicio, tales como participaciones, reintegros y cualquier otra suma extraordinaria. A la suma que se obtenga se le restará el monto equivalente a 7 UITs y al resultado obtenido se le aplicarán las tasas progresivas de 15, 21 y 30%, determinándose así el impuesto anual. En grandes rasgos, ese es el procedimiento que se sigue para establecer las retenciones por rentas de quinta categoría. El impuesto anual determinado en cada mes se fraccionará de la siguiente manera. Para eso debemos tener en cuenta las conceptualizaciones que se indican al pie de la diapositiva. En el mes de enero a marzo, las retenciones se efectuarán teniendo en cuenta el impuesto anual determinado, el impuesto anual proyectado, dividido entre 12. Entonces, si yo he calculado, de acuerdo al procedimiento anterior, que el total de mi impuesto a pagar en el año será 1000, en los meses de enero a marzo, yo deberé dividir esos 1000 soles entre 12 a efectos de calcular la retención que me corresponde aplicarle al trabajador en cada uno de esos 3 meses. Para abril deberé al impuesto anual determinado restarle las retenciones que ya efectué en los meses de enero a marzo y ese resultado dividirlo entre 9. Para mayo y julio, al impuesto anual le deberé deducir las retenciones que se efectuaron entre enero y abril y dividir entre 8 ese resultado. Para agosto, al impuesto anual le deberé restar las retenciones de enero a julio y dividirlo entre 5. Septiembre a noviembre, al impuesto anual menos las retenciones de enero a agosto, lo deberé dividir entre 4. Y finalmente en diciembre, al impuesto anual determinado, simplemente le restaré todas las retenciones que he efectuado al trabajador entre enero y noviembre, dado que es el mes de la regularización. En ese mes deberé liquidar y pagar y retener todo el impuesto que corresponda al trabajador. En el caso de sujetos domiciliados, es necesario tener en cuenta que hay circunstancias en las que se pueden presentar pagos excepcionales. Por ejemplo, en una empresa que logra cumplir con su plan operativo o que sus niveles de ventas son mayores a los esperados, eventualmente pueden surgir obligaciones del empleador que son inesperadas, son extraordinarias y que son tan importantes que no estaban previstas, ¿no? En estos casos, obviamente, al momento de efectuar el cálculo del impuesto anual, de acuerdo al procedimiento anterior, estas desembolsos no se tuvieron en cuenta. Evidentemente, al tener carácter de renta de quinta categoría,
deben ser sujetos de retenciones por parte del empleador. En la siguiente diapositiva vamos a analizar el procedimiento que se aplica para efectuar la totalidad de la retención en el mes en que se efectúa el pago sin que esto afecte a los meses siguientes. En primer lugar, se determinará el impuesto a retener en este mes según el método que hemos analizado. Por ejemplo, si el impuesto correspondía a hacer al mes de abril, al impuesto anual determinado le retendré le deduciré las retenciones de enero a marzo y ese resultado lo dividiré entre 9. Entonces, primero determino ese impuesto de acuerdo al procedimiento anterior. A continuación, le sumo a este monto todo el monto que se obtenga de acuerdo a lo siguiente. Al resultado, después de la deducción de 7 UITs, se le sumará el monto adicional percibido en el mes. Al resultado se le aplicará las tasas progresivas del 15, 21 y 30. Y a ese resultado se deducirá el monto del impuesto anual determinado en el procedimiento ordinario. La suma resultante constituye el monto a retener en el mes, eliminándose cualquier distorsión para los meses siguientes. ¿Qué más? Respecto siempre de sujetos domiciliados. En el caso que una persona tenga más de un empleador, la retención la efectuará el empleador que paga la mayor retribución. Para ello, el contribuyente deberá efectuar las correspondientes comunicaciones. Esa es una responsabilidad que se le ha atribuido al trabajador porque solamente él sabe que tiene dos empleadores. Entonces, él está obligado a comunicar a ambos que tiene 2 empleadores y además en cuál de ellos es donde percibe la mayor retribución. Porque a partir de esa comunicación, el trabajador que paga el empleador que paga la mayor retribución deberá efectuar la retención por la totalidad de los ingresos que perciba como renta de quinta categoría. Esto es, considerando incluso la retribución que él no paga, pero que le paga el otro empleador. Y esto tiene como finalidad sincerar las retenciones, porque como todos sabemos, en principio, los perceptores de renta de quinta categoría no tienen RUC ni tienen que presentar declaración jurada. Entonces, si yo no comunico a mis 2 empleadores que tengo 2 empleos, cada uno de ellos me calculará su impuesto a la renta de quinta categoría sin tener en cuenta el ingreso adicional que percibo. Al final, cada uno de ellos determinará un impuesto menor al que me corresponde en aplicación de las tasas progresivas que nosotros conocemos. Eso originará una diferencia que el trabajador deberá regularizar porque al no haberse tributado sobre la totalidad de los ingresos, entonces hay un diferencial que la administración puede exigir. Si cada uno de los empleadores efectúa la determinación de los del impuesto y las retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría de ese trabajador, es probable que ni uno de ellos en forma individual llegue a la tercera escala del 30% por los ingresos que se pagan. Pero si sumamos ambos ingresos, es muy probable que sí superen. Entonces ese trabajador debió pagar impuestos incluso en la tercera escala con la tasa del 30%. No comunicar a los empleadores la circunstancia del doble empleo genera esta distorsión que no debe suceder. La retención del impuesto a la renta será equivalente, ahora hablaremos de los sujetos no domiciliados. Cuando tenemos empleados, trabajadores en planilla que son no domiciliados, la retención del impuesto a la renta será equivalente al 30% de la retribución que se abone a favor del trabajador, ¿no? Es una suma superior a lo que se pagaría a un trabajador domiciliado. El pago que el agente de retención efectúe por este concepto tendrá carácter definitivo y se aplicará mientras el trabajador no adquiera la condición de domiciliado. Sin embargo, aun cuando el trabajador no domiciliado complete, por ejemplo, en el mes de agosto, el requisito de los 183 días de estar en el país dentro de un periodo cualquiera de 12 meses, recién se le considerará domiciliado a partir del 1 de enero del año siguiente. Por lo tanto, a partir de ese momento, a pesar de haber cumplido los 183 días dentro del país, deberá seguir soportando retenciones como si fuera no domiciliado, esto es con la tasa del 30%. Sin embargo, como en todo, hay excepciones.
Y las excepciones se dan en el marco del convenio de la Comunidad Andina, la decisión 578 de la CAN. El artículo 18 de esta decisión plantea una excepción para las personas naturales extranjeras domiciliadas en un país de la Comunidad Andina que viene al Perú a prestar servicios como trabajador dependiente. Este artículo señala expresamente que ningún país miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros un tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio respecto de los impuestos que son materia de la decisión. En un interesante informe, el 183-2010 UNAT, la Administración Tributaria ha manifestado que una persona natural extranjera domiciliada en un país de la Comunidad Andina que viene al Perú a prestar servicios como dependiente, tiene derecho a tributar por dichas rentas desde el primer día de su permanencia en el mismo, considerando la deducción de las 7 UITs y la escala progresiva acumulativa prevista en la Ley del Impuesto a la Renta. En este caso, como vemos, no opera la regla en virtud de la cual, cumplido la condición de los 183 días en el país, será considerado domiciliado a partir del 1 de enero del año siguiente. En el caso de las personas nacionales de países miembros de la CAN, bastará con que llegue al país y sea trabajador de una empresa nacional para que inmediatamente se le dé el mismo tratamiento que se le daría a un trabajador domiciliado. Retenciones en exceso. Con frecuencia sucede que el empleador se equivoca y efectúa retenciones que soporta el trabajador, que son mayores a lo que realmente debió haber soportado. Y se configuran principalmente dos momentos. Se verifica estos pagos, estas retenciones en exceso, cuando el trabajador termina su relación laboral y en algunas ocasiones también en el curso de esta. Vamos a analizar cuál es el procedimiento que se debe seguir para no perjudicar al trabajador que fue retenido en exceso, tanto al cese como en el curso de la relación laboral. Al cese debe seguirse el siguiente tratamiento. Lo primero que debe hacer el empleador es devolver el exceso retenido en el mes en que se produzca la terminación del vínculo laboral. Ese monto que ha sido materia de devolución podrá ser compensado con el monto de las retenciones que se hubiera practicado en ese mes a otros trabajadores. Si no alcanzara, si no cubriera la compensación la totalidad de la devolución efectuada, se podrá compensar contra las retenciones de los meses siguientes o solicitar su devolución a la SUNAT. En otros casos, como cuando el trabajador está en curso de la relación laboral, cuando con posterioridad al cierre del ejercicio fiscal se determinen retenciones en exceso, se seguirá el siguiente procedimiento. Primero deberá presentarse al agente de retención, es decir, al empleador, un formato en el que se determine el impuesto a su cargo y el monto retenido en exceso, es decir, un cálculo de lo que se retuvo y de lo que se debió retener. El empleador está facultado, el trabajador, perdón, está facultado a pedirle al empleador si solicitará la devolución de ese importe o la compensación del mismo contra las retenciones que deba soportar en los meses siguientes. El agente compensará los montos devueltos contra las retenciones de quinta categoría que debe efectuar en dicho mes en los periodos siguientes. Esto es, si se opta por la devolución del monto retenido en exceso, el empleador podrá utilizar esa devolución, ese monto devuelto, como crédito contra las retenciones que deba efectuar, contra el pago de las retenciones que debe efectuar en los meses siguientes. Hay que tener en cuenta lo que señala el informe de la SUNAT, el 335-2012, según el cual aquellos trabajadores que perciban rentas de quinta categoría no pueden solicitar la devolución del impuesto retenido en exceso a la SUNAT, pues la norma, la ley del impuesto a la renta, señala que dicha obligación debe ser cubierta por el empleador.
Entonces, en este caso, el empleador debe hacerse cargo de la devolución, no pudiendo la SUNAT resolver, dado que la Ley de Impuesto a la Renta ha establecido un procedimiento distinto. Para calcular el impuesto a la renta hay que tener en cuenta las siguientes nociones. Los ingresos se reconocen primero sobre el criterio de lo percibido. Forman parte de la renta global. La renta global comprende las rentas de cuarta, de quinta categoría y la renta de fuente extranjera. Sobre ese importe total se permite una deducción de 7 UITs. El impuesto se calcula aplicando alícuotas progresivas de 15, 21 y 30%. Los anticipos o pagos a cuenta se efectúan mediante retención en la fuente y la declaración anual no se debe presentar si el trabajador hubiera obtenido únicamente rentas de quinta categoría. Como hemos dicho, a diferencia de los otros prestadores de servicios, el que percibe únicamente rentas de quinta categoría no debe tener RUC ni efectuar presentación de declaración alguna. Hay que tener en cuenta lo siguiente: de la renta neta del trabajo se podrán deducir el impuesto a las transacciones financieras con un límite del importe de la renta neta de cuarta categoría y las donaciones efectuadas al sector público nacional o a entidades que sin fines de lucro que califiquen como entidades preceptoras de donaciones con un límite equivalente al 10% de la suma de la renta neta del trabajo más la renta neta de fuente peruana. Para terminar, vamos a efectuar un ejercicio de determinación del impuesto a la renta global, incluyendo rentas de cuarta categoría, rentas del trabajo. En el ejemplo, verificamos que este trabajador obtuvo a lo largo del ejercicio un total de rentas de quinta categoría de 210.000 soles, así como rentas de cuarta categoría de 120.000 y dietas de director por 25.000 soles. La totalidad de estas rentas suman 355.000. Podemos llamar a este conjunto, a esta cifra, la renta bruta del trabajo. Las deducciones que son aplicables por ley, primero a las rentas de cuarta categoría de 20%, las cuales, como sabemos, solamente se aplican a las rentas de cuarta categoría obtenidas por el trabajo personal y no a las dietas de director, y las rentas de quinta categoría, y por la renta de quinta categoría, las 7 UITs. Al total de la renta neta del trabajo se le aplicarán las tasas progresivas establecidas en la ley, obteniéndose, en este caso, un total de impuesto a la renta de 67.554. A continuación, aplicaremos las retenciones soportadas por rentas de quinta y por rentas de cuarta categoría. Una vez aplicada esta deducción, nuestro impuesto por regularizar ascenderá solo a la suma de 5.454 soles.